¿Alguna vez te has preguntado si alguien realmente te odia en su corazón? La Biblia nos advierte que no todas las personas que nos rodean tienen buenas intenciones. En Proverbios 26, 24, 26 se nos dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hable amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esta advertencia nos muestra que hay señales claras cuando alguien nos desprecia en lo más profundo de su ser, aunque trate de ocultarlo. Hoy exploraremos cómo identificar esas señales y lo que Dios nos dice al respecto. Te mostraremos cómo proteger tu corazón y discernir las verdaderas intenciones de quienes te rodean. No ignores las advertencias divinas, porque cuando Dios te revela algo, es por una razón. ¿Estás listo para descubrir si alguien cercano a ti te odia en secreto? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha confiado en las palabras como el medio principal para conectar con los demás. Un elogio, una promesa o una expresión de cariño pueden parecer signos de buena voluntad, pero la Biblia nos advierte que no todo lo que brilla es oro. Hay personas que usan palabras dulces para ocultar sus verdaderas intenciones. Individuos que disfrazan su odio con gestos amables, mientras en su corazón maquinan el mal. Proverbios 26, 24, 26 nos lo revela con claridad. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esta advertencia no es un simple consejo, sino una verdad espiritual que puede marcar la diferencia entre caer en una trampa o mantenerse bajo la protección de Dios. La historia está llena de ejemplos de personas que fueron traicionadas por aquellos que, con palabras suaves, pretendían ser sus amigos. Jesús mismo vivió esta realidad en carne propia. Judas Iscariote, uno de sus discípulos más cercanos, caminó con él, comió con él y escuchó sus enseñanzas durante años. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial, su boca pronunció palabras de afecto, pero su corazón estaba lleno de traición. En Mateo 26, 49, se nos dice que Judas se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. A simple vista era un acto de respeto y cariño, pero en realidad era la señal acordada para entregarlo a sus enemigos. El beso de Judas es el símbolo más claro de que el odio puede vestirse de aparente amor. No todas las personas que te rodean desean lo mejor para ti, aunque sus palabras digan lo contrario. Hay quienes saben que no pueden atacarte abiertamente, así que eligen acercarse con halagos, con palabras de ánimo falsas, con promesas que nunca cumplirán. Hablan de amistad, pero en su interior esperan el momento perfecto para actuar en tu contra. ¿Alguna vez has sentido que alguien te elogia de una manera que no parece genuina? ¿Que sus palabras están demasiado cargadas de dulzura, como si intentaran encubrir algo? Eso no es una coincidencia, es una advertencia. La Biblia nos dice en Jeremías 9:8: su lengua es una flecha mortífera, habla con engaño. Con su boca cada uno dice palabras de paz a su prójimo, pero en su corazón le tiende una trampa. Esta es la naturaleza de aquellos que ocultan su odio. No atacan de frente porque no quieren ser descubiertos, sino que susurran palabras que parecen sinceras, pero que en realidad son veneno disfrazado. La historia del rey David es otro ejemplo poderoso de cómo los falsos amigos pueden usar palabras para engañar. En el Salmo 55, 21, David describe a un traidor con estas palabras: su boca era blanda como mantequilla, pero en su corazón había guerra. Sus palabras eran más suaves que el aceite, pero eran espadas desenvainadas. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Hay personas que se acercan con amabilidad, pero su verdadera intención es verte caer. Pueden ser compañeros de trabajo que aparentan apoyarte, pero que en secreto buscan sabotearte. Pueden ser conocidos que dicen estar felices por tus logros, pero en su corazón los resienten. A veces incluso pueden ser personas cercanas, aquellas en las que confías, pero que en realidad sienten envidia
y desean verte fracasar. No debemos ser ingenuos. Dios nos da discernimiento para que podamos ver más allá de las palabras y reconocer lo que realmente hay en el corazón de los demás. El enemigo usa esta estrategia porque sabe que el engaño es más efectivo cuando viene de alguien en quien confiamos. Si un enemigo abierto habla mal de ti, es fácil ignorarlo. Pero si alguien a quien consideras un amigo te llena de halagos y luego actúa en tu contra, el impacto es mucho mayor. Es por eso que debemos estar atentos a las señales que Dios nos da. Jesús dijo en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No solo aplica a los profetas, sino a cualquiera que finge tener buenas intenciones, mientras en su interior esconde malas intenciones. Una forma de identificar a estas personas es observar sus acciones. Jesús nos dio una clave fundamental en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Alguien puede decir muchas cosas bonitas, pero si sus acciones no coinciden con sus palabras, entonces hay algo oculto. Una persona que realmente te aprecia se alegrará genuinamente por tu éxito, te apoyará sin esperar nada a cambio y será honesta contigo. En cambio, quien esconde odio en su corazón tendrá actitudes inconsistentes. Un día estará de tu lado, al siguiente se distanciará sin razón, hablará bien de ti en tu presencia, pero sembrará dudas cuando no estés. El problema es que muchas veces ignoramos las señales. Dios nos muestra cuando alguien no es de fiar, pero preferimos creer en las palabras bonitas porque es más fácil que aceptar la verdad. Queremos pensar que todos los que nos rodean tienen buenas intenciones, pero la realidad es que el mundo no funciona así. Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar, 2 Corintios 11:14. Y aquellos que llevan odio en su corazón pueden vestirse de amigos para cumplir su propósito. En la historia de Sansón vemos cómo su confianza en la persona equivocada lo llevó a la ruina. Dalila lo llenó de palabras dulces, le juró amor, pero en realidad solo buscaba traicionarlo. Día tras día lo presionó con preguntas hasta que finalmente Sansón le reveló el secreto de su fuerza. Jueces 16:19 describe el momento en que Dalila lo traiciona. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, llamó a un hombre para que le rapara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, pues lo había debilitado y su fuerza lo abandonó. Sansón creyó en palabras vacías y pagó un alto precio por ello. Dios nos advierte de muchas maneras, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? A veces sentimos una inquietud en nuestro corazón cuando estamos cerca de alguien, una sensación de que algo no está bien. Otras veces descubrimos pequeñas mentiras, inconsistencias en sus historias, pero las justificamos. Si alguien en tu vida siempre tiene palabras amables, pero algo en su actitud no encaja, presta atención. No ignores las señales. Jesús nos enseñó a ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Mateo 10:16. No se trata de vivir con paranoia, sino de desarrollar discernimiento. No todas las personas que te sonríen son tus amigos, y no todas las personas que te alaban lo hacen con sinceridad. La clave está en orar, pedir dirección a Dios y estar atentos a las señales que Él nos da. Cuando identificamos a alguien que usa palabras dulces para ocultar su odio, lo mejor que podemos hacer es apartarnos y entregarlo en manos de Dios. No intentes enfrentarlo con tus propias fuerzas, porque la batalla no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Pídele a Dios que revele la verdad y que te guíe en cómo actuar. En algunos casos será necesario distanciarse, en otros simplemente estar alerta y no confiar ciegamente. El odio disfrazado de amor es una de las estrategias más peligrosas del enemigo, porque ataca donde somos más vulnerables, nuestra confianza en los demás. Pero Dios nos equipa con su palabra,
con discernimiento y con su Espíritu Santo, para que podamos ver la verdad. Si hoy sientes que alguien en tu vida no es quien dice ser, no ignores la advertencia. Escucha la voz de Dios, porque cuando Él te muestra algo, es por una razón. No hay nada más revelador que la reacción de una persona cuando enfrentas momentos difíciles. En el rostro de aquellos que dicen amarte, en sus palabras, en su actitud cuando fracasas, se encuentra la verdad que su corazón intenta ocultar. Dios nos advierte en su palabra que no todos los que nos rodean son sinceros, y una de las señales más evidentes de que alguien te odia con su vida es cuando en secreto se alegra de tus caídas. No lo expresará abiertamente, no lo dirá con palabras, pero su reacción hablará más fuerte que cualquier discurso. En Proverbios 24, 17, 18 está escrito: no te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni se alegre tu corazón cuando tropiece, no sea que Jehová lo vea y le desagrade y aparte de él su enojo. Si Dios mismo reprende el gozo que alguien pueda sentir por la caída de otro, ¿qué dice esto de aquellos que disfrutan cuando fracasas? Esta actitud no es nueva, ni es un comportamiento aislado. La Biblia nos muestra cómo, desde el principio, el resentimiento y la envidia han llevado a las personas a celebrar el dolor ajeno. Caín y Abel son el primer ejemplo de esta realidad. Ambos presentaron ofrendas a Dios, pero solo la de Abel fue aceptada. En lugar de alegrarse por su hermano o buscar mejorar su relación con Dios, Caín dejó que el odio lo consumiera. Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. No hizo falta que hablara, su rostro reveló lo que había en su interior: su ira, su tristeza disfrazada de celos, su rabia oculta tras el silencio fueron la antesala de su crimen. Cuando alguien guarda resentimiento en su corazón, su reacción ante tu éxito o tu fracaso lo delata. El patrón se repite a lo largo de las Escrituras. En el libro de Job, sus propios amigos, aquellos que supuestamente debían apoyarlo, terminaron mostrando lo que realmente pensaban de él. Cuando Job perdió su riqueza, su salud y su familia, no fueron solo sus enemigos los que lo señalaron, sino también aquellos que estaban cerca de él. En Job 4, 7, 8, uno de ellos le dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En otras palabras, le insinuaban que su sufrimiento era el resultado de sus propias fallas. En lugar de consolarlo, lo acusaban. Su actitud no era la de alguien que sufre con su amigo, sino la de quien, en lo más profundo, siente cierta satisfacción de ver que la otra persona ya no es la misma. Cuando Dios pone su favor sobre alguien, cuando bendice su camino, no todos lo reciben con gozo. La historia de José es un testimonio claro de ello. Sus hermanos no podían soportar que su padre lo amara de manera especial, ni que Dios le mostrara sueños de grandeza. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El odio que le tenían no comenzó cuando lo vendieron, ni siquiera cuando tuvo sus sueños. Empezó mucho antes, en la manera en que lo miraban, en el tono con el que le hablaban, en la incapacidad de alegrarse por él. Su envidia se disfrazó de desprecio, de rechazo, de burlas, hasta que finalmente lo llevaron a la ruina. El corazón humano no ha cambiado. Hoy sigue habiendo quienes, al ver que Dios bendice tu vida, no pueden tolerarlo. Quizás no te enfrenten directamente, quizás no te desprecien con palabras abiertas, pero su actitud lo dirá todo cuando atravieses tiempos difíciles. No serán ellos quienes te ofrezcan una mano, no serán quienes oren por ti, ni quienes lloren contigo. En su interior sentirán una satisfacción secreta, porque según su lógica, tu caída equilibra la balanza.
Es por eso que las Escrituras nos advierten a discernir bien con quién compartimos nuestros sueños, nuestras alegrías y nuestras luchas. Jesús mismo dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dios siempre da señales. No hay traición sin una señal previa, no hay odio oculto que no haya dado pequeños indicios antes de manifestarse por completo. A veces son miradas que esquivan la tuya, palabras que suenan forzadas, silencios prolongados cuando esperabas palabras de ánimo. Quienes te odian con su vida rara vez lo admitirán, pero no pueden evitar mostrarlo en momentos clave. Puede que no celebren abiertamente tu fracaso, pero tampoco harán nada para evitarlo. Puede que no te ataquen con palabras, pero su indiferencia será igual de dañina. David comprendió esta realidad cuando enfrentó la traición de personas que en algún momento consideró cercanas. En el Salmo 41:9 escribió: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Quienes comen contigo, quienes caminan a tu lado, quienes conocen tu historia, pueden ser los mismos que en secreto desean verte caer. La mayor advertencia que Dios nos da es la capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender que no todos los que dicen ser amigos lo son. La Biblia nos dice que el amor verdadero se regocija en la verdad y no en la injusticia. 1 Corintios 13:6. Quien te ama con sinceridad nunca encontrará gozo en tu dolor, pero quien oculta odio en su interior verá tu fracaso como una oportunidad para elevarse a sí mismo. Los hermanos de José pensaron que deshacerse de él les daría paz. Los amigos de Job creyeron que señalarlo los haría parecer más justos. Judas creyó que traicionar a Jesús lo haría más poderoso, pero todos ellos enfrentaron la misma realidad. Lo que sembraron, lo cosecharon. El resentimiento disfrazado de amistad no permanece oculto por siempre. Tarde o temprano, el corazón se revela. La pregunta es si estamos prestando atención a las advertencias de Dios. Si alguien en tu vida se aleja en tiempos difíciles, si sus palabras de consuelo suenan vacías, si en su rostro se dibuja una sombra de satisfacción cuando atraviesas problemas, no ignores la señal. Dios no permite que el engaño dure para siempre. No todas las batallas se pelean con palabras, algunas se libran en el corazón de aquellos que desean tu caída en silencio, pero Dios ve cada intención, cada pensamiento oculto, cada alegría secreta que alguien pueda sentir por tu dolor. Y Él es justo. No hay odio disfrazado que pase desapercibido ante sus ojos, ni hay traición que quede sin consecuencias. El llamado es claro: no pongas tu confianza en aquellos que no reflejan el amor de Dios en sus reacciones. No te aferres a relaciones que han mostrado señales de desprecio disfrazado. Y sobre todo, mantén tu corazón limpio. No permitas que el resentimiento de otros se convierta en tu propia amargura. En Romanos 12:19, Dios nos da una promesa: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es quien levanta a los suyos, quien restaura a los caídos, quien da justicia a los que han sido menospreciados. No temas cuando otros se alegren de tu fracaso, porque la última palabra siempre la tiene Dios. Él es quien exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Él es quien ve el corazón y da a cada uno conforme a sus obras. Y cuando Él está contigo, no hay caída que no termine en levantamiento, ni fracaso que no se convierta en testimonio de su gloria. Las traiciones más dolorosas no vienen de desconocidos, sino de aquellos que en algún momento caminaron a nuestro lado. La traición nunca ocurre sin confianza previa, porque solo quien ha sido cercano tiene acceso a las áreas más vulnerables del corazón. En la Biblia, este patrón se repite una y otra vez. Desde el principio de la humanidad,
La traición ha sido el arma de aquellos que esconden envidia, resentimiento o ambición detrás de una fachada de amistad. La historia más conocida de traición es la de Judas Iscariote, quien con un beso entregó a Jesús en manos de sus enemigos. Mateo 26, 48, 49 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. El beso, un gesto que representa cercanía y afecto, se convirtió en la señal de la más grande traición de la historia. Judas no solo traicionó a Jesús, sino que lo hizo con una muestra de aparente cariño. No levantó una espada contra él, no lo enfrentó con palabras de odio. Su engaño fue sutil, calculado, diseñado para que no despertara sospechas hasta que fuera demasiado tarde. Este mismo patrón se repite en la vida de muchas personas. No todos los que dicen ser amigos lo son, y no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. David conoció de cerca el dolor de la traición. En el Salmo 55, 12, 14 escribió: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El dolor de David no era solo por la traición, sino porque vino de alguien a quien consideraba cercano. El engaño más profundo siempre proviene de quienes han ganado nuestra confianza, de aquellos con quienes hemos compartido momentos, planes y sueños. La historia de José también es una muestra de cómo la traición puede disfrazarse de cercanía. Sus propios hermanos, aquellos con quienes creció, planearon venderlo como esclavo. Génesis 37, 18, 20 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. La traición de los hermanos de José no fue un acto impulsivo. Se gestó en sus corazones por mucho tiempo. Se alimentó de envidia y resentimiento hasta convertirse en un plan que lo llevaría a la esclavitud. El engaño rara vez se presenta de manera evidente. No todas las traiciones son abiertas o directas. A veces se manifiestan en pequeñas acciones, en palabras ambiguas, en silencios estratégicos. La persona que traiciona a menudo sigue sonriendo, sigue actuando con aparente normalidad, pero en su interior ya ha tomado la decisión de actuar en contra. La Biblia nos enseña que debemos estar atentos a estas señales, porque Dios no deja que la verdad permanezca oculta para siempre. En Lucas 12:2 está escrito: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Jesús sabía que sería traicionado, pero no impidió que ocurriera. Su reacción nos enseña que la traición no debe desviar nuestro propósito. En Juan 13:27 Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No intentó convencerlo, no trató de disuadirlo, porque sabía que su corazón ya estaba decidido. Hay momentos en la vida en los que Dios nos muestra la verdadera naturaleza de quienes nos rodean, y en lugar de aferrarnos a ellos, debemos dejarlos ir. La traición no siempre ocurre por odio directo. Muchas veces nace de la ambición, de la envidia o del deseo de obtener algo a costa de otro. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Esa cantidad de dinero no era una fortuna, pero para él, en ese momento, valía más que la amistad del maestro. Así como Judas vendió a Jesús por monedas, hay quienes hoy venden la confianza por pequeñas ventajas, quienes sacrifican la lealtad por conveniencia. El problema de la traición es que deja una herida profunda,
una cicatriz en el alma que hace difícil volver a confiar. Pedro también negó a Jesús, pero su historia tuvo un desenlace distinto. Mientras Judas permitió que su traición lo llevara a la desesperación y la muerte, Pedro se arrepintió y fue restaurado. Lucas 22, 61-62 describe el momento en que Pedro negó a Jesús por tercera vez. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La diferencia entre Judas y Pedro no fue la gravedad de la traición, sino la respuesta de cada uno ante su error. El problema con quienes traicionan no es solo el daño que causan, sino su incapacidad de reconocerlo. Quien traiciona rara vez admite su falta, justificará su comportamiento, culpará a otros, minimizará su responsabilidad. Por eso, en la vida no siempre habrá disculpas sinceras ni reconciliaciones genuinas. Hay momentos en los que la única opción es soltar y permitir que Dios se encargue de la justicia. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El enemigo usa la traición como un arma para sembrar amargura, para generar desconfianza, para apartar a las personas del propósito de Dios. Cuando alguien es traicionado, la tentación es endurecer el corazón, cerrar la puerta a nuevas oportunidades, vivir en una constante sospecha de todos los que nos rodean. Pero esa no es la respuesta que Dios espera. En Efesios 4:31-32 está escrito: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa permitir que la traición se repita. Jesús perdonó a Pedro, pero no le confió de inmediato la tarea de apacentar a sus ovejas. Primero lo restauró, le dio la oportunidad de demostrar su cambio. El perdón es un mandato, pero la confianza se reconstruye con el tiempo. La Biblia nos enseña que debemos ser sabios al elegir con quién caminamos. En Proverbios 13:20 está escrito: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios no deja que sus hijos sean engañados indefinidamente. Él revela lo oculto, saca a la luz lo que está en tinieblas. Quienes traicionan pueden creer que han logrado su propósito, pero tarde o temprano la verdad se manifiesta. La historia de José lo demuestra. Sus hermanos pensaron que se habían deshecho de él, que nunca más volverían a verlo. Pero años después, José no solo estaba vivo, sino que tenía el poder de salvarlos o condenarlos. Génesis 50:20 recoge sus palabras cuando finalmente se reencuentra con ellos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nada de lo que el enemigo planea contra los hijos de Dios prospera sin su permiso. La traición puede ser dolorosa, pero no tiene la última palabra. Dios usa incluso el mal que otros hacen para cumplir su propósito. La clave está en no permitir que el engaño nos destruya, en no perder la fe, en confiar en que Él es quien hace justicia. Porque aunque hoy el dolor parezca insoportable, la restauración llegará. Y aquellos que obraron con maldad verán que Dios siempre cuida de los suyos. El odio no siempre se manifiesta con gritos o ataques directos. Hay un tipo de rechazo más sutil, más frío, más calculado, que se oculta detrás del silencio y la indiferencia. Una persona que en su corazón ha decidido odiarte rara vez, lo dirá abiertamente. No buscará el enfrentamiento ni usará palabras que la delaten, pero su actitud revelará la verdad. Proverbios 26:23 lo describe con precisión.
Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Hay quienes siguen sonriendo, siguen actuando con cortesía, pero su alma ya está llena de desprecio. No atacan con palabras, sino con su ausencia, con su falta de apoyo, con su decisión de ignorarte, aun cuando saben que podrían ayudarte. La indiferencia es una de las señales más dolorosas del desprecio. Cuando alguien que decía estar a tu lado comienza a actuar como si no existieras, cuando su actitud deja de reflejar el interés y la cercanía que alguna vez tuvo, es porque algo ha cambiado en su corazón. No hay discusiones abiertas, no hay confrontaciones directas, pero la frialdad en sus acciones es más fuerte que cualquier palabra. La Escritura nos advierte sobre esto en Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Aquellos que albergan resentimiento pueden disfrazarlo con una distancia justificada, con un silencio que parece natural, pero que en realidad es una decisión consciente de borrar tu presencia de su vida. Caín y Abel son el primer ejemplo de cómo la indiferencia puede ser el preludio de una traición. Caín no gritó su envidia, no declaró su desprecio de inmediato. Su odio comenzó con una mirada esquiva, con una distancia creciente, con la incapacidad de hablarle a su hermano con el mismo afecto de antes. Génesis 4, 6, 7 muestra la advertencia que Dios le dio antes de que fuera demasiado tarde. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le mostró que su actitud era un síntoma de algo más profundo, que su distanciamiento era una señal de la maldad que crecía en su interior. El silencio puede ser más dañino que las palabras cuando es usado como arma. Jesús experimentó este tipo de desprecio cuando Pedro, quien había jurado seguirlo hasta la muerte, negó conocerlo en el momento más crucial. No levantó una acusación contra él, no se sumó a los que lo golpeaban ni lo insultaban, simplemente dijo que no lo conocía. Lucas 22, 61, 62 describe el momento exacto en que Pedro se da cuenta de su traición. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús no tuvo que decir nada. Su mirada bastó para que Pedro entendiera que había fallado. La indiferencia no siempre es accidental, muchas veces es intencional, calculada, diseñada para hacer sentir a la otra persona que ya no tiene importancia. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita vieron al hombre herido en el camino, pero pasaron de largo. Lucas 10, 31, 32 lo relata con claridad. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No dijeron nada, no insultaron, no hicieron ningún comentario despectivo, simplemente decidieron ignorar su dolor. El rechazo oculto detrás de la indiferencia es una de las formas más difíciles de identificar, porque a menudo viene acompañado de justificaciones. Se presentan excusas, razones aparentes que explican el distanciamiento, pero en el fondo la verdad es otra. Quien se aparta sin causa real, quien deja de responder sin razón, quien actúa como si tu existencia fuera irrelevante, en realidad ya ha decidido que no eres digno de su atención. Es por eso que la Biblia nos insta a ser prudentes, a no dar por sentada la lealtad de quienes nos rodean, a observar no solo lo que dicen, sino lo que hacen. David experimentó este tipo de desprecio cuando su propio hijo Absalón comenzó a alejarse de él. La traición de Absalón no fue inmediata. Primero vino la distancia, luego la manipulación, después el levantamiento. Segunda de Samuel 15:6 revela la estrategia que usó.
Así hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. No enfrentó directamente a su padre, no lo acusó abiertamente, simplemente comenzó a actuar de manera diferente hasta que logró su propósito. El problema de la indiferencia es que muchas veces la víctima no la percibe de inmediato. Puede tomar tiempo notar que la otra persona ya no muestra el mismo interés, que sus respuestas son más cortas, que sus acciones son más distantes. Pero cuando el corazón es sensible a la voz de Dios, es imposible ignorar las señales. Es entonces cuando surgen las preguntas: ¿qué cambió? ¿Por qué el trato ya no es el mismo? ¿En qué momento la cercanía se convirtió en lejanía? Dios no deja que estas dudas queden sin respuesta, porque Él es el primero en ver cuando alguien ya ha decidido alejarse. La indiferencia como manifestación de desprecio no es solo un problema de relaciones humanas. La Biblia muestra que esta actitud también es una señal de alejamiento de Dios. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea sobre la tibieza espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta advertencia no solo aplica a la fe, sino a la manera en que las personas tratan a los demás. El amor genuino no ignora, no deja a alguien en el vacío, no decide alejarse sin motivo. El desprecio disfrazado de silencio es una señal de que el corazón ha cambiado, de que el afecto se ha transformado en desdén. No siempre habrá una confrontación, no siempre habrá una razón clara, pero Dios da discernimiento a quienes buscan su guía. El problema no es solo identificar el rechazo, sino decidir cómo reaccionar ante él. La tentación natural es buscar explicaciones, insistir en recuperar lo que se perdió, tratar de entender qué ocurrió. Pero la Biblia enseña que no siempre es necesario luchar por la atención de quienes han decidido apartarse. Jesús nunca suplicó a nadie que permaneciera con él. Cuando las multitudes lo abandonaban, cuando algunos discípulos decidieron dejarlo, simplemente los dejó ir. Juan 6, 66 o 67 describe uno de esos momentos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Dios nunca obliga a nadie a quedarse donde no quiere estar, y esa misma actitud debe reflejarse en quienes confían en Él. La indiferencia de otros no define el valor de una persona ni determina su propósito. El rechazo de alguien puede ser la puerta que Dios usa para guiar a mejores relaciones, a conexiones más genuinas, a un círculo más alineado con su voluntad. La Biblia deja claro que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, pero también enseña que no se impone donde no es recibido. Mateo 10:14 dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No todas las relaciones están destinadas a perdurar. No todas las conexiones son parte del plan de Dios a largo plazo. Cuando alguien ha decidido menospreciar con su actitud, con su ausencia, con su silencio, lo mejor es entregarlo en manos de Dios. Porque si el corazón de esa persona aún puede ser restaurado, solo Él tiene el poder de hacerlo. Y si su decisión es definitiva, será Él quien abra nuevas puertas, quien guía hacia aquellos que sí reflejan su amor con sinceridad. La envidia ha sido una de las raíces más destructivas en la historia de la humanidad. No siempre se expresa con palabras, no siempre se presenta con un ataque directo. A veces se oculta detrás de una sonrisa, detrás de gestos amables que no reflejan lo que realmente habita en el corazón. El problema con la envidia es que no se conforma con observar el éxito de otro en silencio. Quien la lleva dentro no solo desea lo que el otro tiene, sino que sufre al ver su avance y en su interior
busca la forma de detenerlo. Proverbios 27:4 lo deja claro. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La Escritura está llena de advertencias sobre los peligros de esta emoción. Desde los primeros relatos bíblicos, la envidia ha sido el punto de partida de grandes tragedias. Caín no soportó ver que Dios miraba con agrado la ofrenda de Abel y, en lugar de mejorar su propia relación con el Señor, permitió que el resentimiento lo consumiera hasta llevarlo al asesinato. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No hubo una discusión previa, no hubo una confrontación directa. La envidia trabajó en silencio, incubándose en el corazón de Caín hasta que se convirtió en acción. José también experimentó el peso de la envidia de sus hermanos. Génesis 37:11 describe su reacción cuando supieron de los sueños que Dios le había dado. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Lo odiaban porque su padre lo amaba, porque Dios lo había elegido, porque su vida parecía encaminada a algo más grande. La envidia no los llevó a distanciarse en paz, sino que los llevó a conspirar contra él, a venderlo como esclavo y a fingir que había muerto. Lo que comenzó como una emoción silenciosa terminó en traición, en mentira, en dolor. La envidia no se conforma con desear lo que el otro tiene, busca que el otro lo pierda. El rey Saúl es otro ejemplo de cómo esta emoción puede destruir a una persona desde adentro. Cuando David comenzó a destacar en la batalla, cuando el pueblo comenzó a reconocerlo como un líder valiente, la envidia se apoderó del corazón de Saúl. Primero lo miró con recelo, luego intentó matarlo con su lanza y después pasó años persiguiéndolo para acabar con él. 1 Samuel 18:9 describe el inicio de este proceso. Y miró Saúl a David con malos ojos desde aquel día. Una mirada bastó para revelar lo que había comenzado a germinar en su corazón. El problema con la envidia es que no siempre se detecta de inmediato. A diferencia del odio declarado, que es evidente y frontal, la envidia a menudo se esconde detrás de elogios vacíos, de gestos que aparentan alegría, pero que en realidad son una máscara. Jesús enfrentó esta realidad con los fariseos. Mateo 27:18 revela lo que motivó su entrega a las autoridades romanas, porque sabía que por envidia le habían entregado. No fue su pecado, no fue su enseñanza, no fue su comportamiento, fue la envidia de aquellos que no soportaban ver la autoridad con la que hablaba, los milagros que realizaba, la multitud que lo seguía. Quien envidia a otro no lo hará siempre con palabras. A veces lo hará con indiferencia, con frialdad, con distanciamiento. En otras ocasiones lo hará con críticas disfrazadas de consejos, con advertencias que no buscan proteger, sino sembrar inseguridad. La envidia puede manifestarse en pequeños comentarios que intentan minimizar los logros del otro, en comparaciones constantes diseñadas para hacer que la persona dude de sí misma. El libro de Proverbios nos advierte en 14:30: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. No solo destruye relaciones, también destruye a quien la siente. Consume desde adentro, roba la paz, impide disfrutar lo propio porque toda la atención está puesta en lo que otro tiene. La parábola del hijo pródigo ilustra otro aspecto de la envidia: la incapacidad de alegrarse por el éxito o la restauración de otro. Cuando el hijo menor regresó después de haber desperdiciado su herencia, su padre lo recibió con gozo, pero su hermano mayor reaccionó con resentimiento. Lucas 15:28 lo describe. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Su ira no tenía sentido. No había perdido nada. Su posición, su herencia, su lugar en la casa seguían intactos. Sin embargo, no podía soportar que su hermano recibiera una nueva oportunidad.
El verdadero amor no envidia. 1 Corintios 13:4 nos lo dice con claridad. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Quien realmente ama se alegra del éxito del otro, apoya, celebra sin reservas. Pero quien guarda envidia en su corazón fingirá alegría, ocultará sus verdaderos sentimientos, esperará en silencio el día en que pueda ver caer a la persona que envidia. La envidia lleva a la mentira, al engaño, a la conspiración. Los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ninguna falta en él, así que decidieron crear una acusación falsa para destruirlo. Daniel 6:4-5 dice: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No les molestaba su conducta, sino su favor. No querían corregirlo, querían verlo caer. La envidia es peligrosa porque no siempre se manifiesta de inmediato. Puede permanecer oculta por años, esperando el momento oportuno para actuar. Puede disfrazarse de amistad, de compañerismo, de apoyo, pero tarde o temprano se revela, porque el corazón no puede esconder para siempre lo que realmente siente. Jesús dijo en Lucas 6:45: El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No hay envidia inofensiva, no hay resentimiento sin consecuencias. Lo que una persona guarda dentro tarde o temprano se reflejará en sus acciones. Dios nos advierte sobre estas señales para que no ignoremos lo que está frente a nuestros ojos. Si alguien muestra indiferencia ante los logros, si cambia su actitud cuando las cosas van bien, si sus palabras suenan vacías en momentos de celebración, es posible que en su interior la envidia haya echado raíces. No se trata de vivir en desconfianza, sino de desarrollar discernimiento. No todas las personas que sonríen están felices. No todas las palabras de apoyo son sinceras. No todos los gestos de amabilidad reflejan lo que realmente hay en el corazón. Dios ve lo que el hombre no puede ver, y si hay señales de envidia en alguien cercano, es una advertencia que no debe ser ignorada. La Escritura nos enseña a proteger el corazón, a rodearnos de quienes reflejan el amor genuino, a alejarse de quienes han permitido que la envidia los consuma. En Santiago 3:14-16 está escrito: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dios es justo. Quien siembra envidia cosecha amargura. Quien se goza en la caída del otro termina enfrentando su propia ruina. Pero quien confía en Dios, quien se mantiene fiel, quien no permite que el veneno de la envidia lo afecte, verá cómo el Señor lo guarda y lo levanta en su tiempo. Dios nunca deja a sus hijos sin advertencia. Antes de que el peligro llegue, antes de que la traición se concrete, antes de que el enemigo logre su propósito, Él da señales. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a verlas o si elegimos ignorarlas. Hay momentos en los que el corazón insiste en justificar lo que ya es evidente, en aferrarse a relaciones que han mostrado señales de desgaste, en pasar por alto actitudes que, si fueran observadas con ojos espirituales, revelarían una verdad innegable. Proverbios 22:3 dice: El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Quien no presta atención a las advertencias de Dios termina enfrentando consecuencias que pudieron evitarse. La historia de Sansón es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se ignoran las señales.
Dios le había dado una fuerza sobrenatural, lo había apartado para un propósito, pero en lugar de caminar en obediencia, decidió confiar en quienes no debía. Dalila no ocultó sus intenciones. Jueces 16:6 describe su petición directa. Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. No hubo sutileza, no hubo engaño en sus palabras, pero Sansón, en lugar de huir, decidió jugar con el peligro. Cada vez que ella intentaba atarlo, cada vez que intentaba descubrir su secreto, Dios le mostraba que su presencia no era segura, que su intención no era el amor sino la traición, pero él eligió ignorarlo. El problema de pasar por alto las advertencias de Dios es que el peligro nunca se detiene por sí solo. El enemigo no se cansa de buscar la oportunidad perfecta para atacar. Jesús advirtió en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quien deja de velar, quien decide ignorar las señales, quien asume que puede caminar sin cuidado, tarde o temprano termina cayendo. Saúl también fue un hombre que recibió advertencias, pero eligió desobedecer. Dios le dio instrucciones claras a través del profeta Samuel. Primero le ordenó esperar antes de ofrecer sacrificios, pero Saúl, impaciente, tomó el asunto en sus propias manos. Luego, cuando Dios le pidió destruir a Amalek, decidió hacer lo que mejor le pareció, conservando lo que debía ser eliminado. 1 Samuel 15, 22, 23 contiene la respuesta de Dios ante su desobediencia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Saúl no solo perdió su posición como rey, sino que terminó consumido por la desesperación, buscando dirección en donde ya no podía encontrarla. Dios siempre advierte antes de actuar. Antes de que el diluvio destruyera la tierra, Noé recibió instrucciones precisas para construir un arca. Antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, los ángeles llegaron a Lot para sacarlo del peligro. Antes de que Egipto enfrentara años de hambre, Dios le dio sueños a Faraón y permitió que José estuviera allí para interpretarlos. Antes de cada juicio, antes de cada evento que marcaría el destino de una nación o de una persona, hubo advertencias. Pero el problema no es si Dios habla, sino si el corazón está dispuesto a escuchar. Israel también recibió advertencias una y otra vez. Dios envió profetas para llamar al arrepentimiento, para mostrar el peligro de la idolatría, para recordar que apartarse de sus caminos solo traería destrucción. Jeremías 25:4-5 muestra la insistencia divina. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. La respuesta del pueblo no fue la obediencia, sino la indiferencia. Cuando Dios da una advertencia, la manera en que se responde determina el desenlace. Pedro recibió una señal antes de negar a Jesús. En la última cena, el maestro le dijo con claridad lo que estaba por suceder. Lucas 22, 31, 32 registra sus palabras. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La advertencia estaba allí, el llamado a velar y orar también, pero Pedro creyó que nunca caería. Cuando llegó la prueba, cuando la presión aumentó, hizo exactamente lo que Jesús le había dicho que haría. Dios no habla en vano. Cada advertencia tiene un propósito. Cada señal es una oportunidad para corregir el rumbo, para evitar una caída que aún puede ser evitada.
Pero el problema es que el ser humano tiene una tendencia a minimizar lo que no quiere ver, a justificar lo que es evidente, a aferrarse a lo que Dios ya ha señalado como un peligro. Jesús lo expresó en Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No hay advertencia más grande que la cruz. Todo el mensaje del Evangelio es una llamada a despertar, a no vivir como si esta vida fuera lo único que importa, a reconocer que hay un juicio, que hay un destino eterno, que cada decisión tiene consecuencias. Dios ha hablado a través de su palabra, ha mostrado señales en la historia, ha permitido momentos de crisis para sacudir a quienes se han dormido espiritualmente, pero aún así, muchos siguen caminando como si nada estuviera por suceder. Segunda Pedro 3, 9, 10 lo deja claro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ignorar las advertencias de Dios no solo trae consecuencias personales, sino que afecta a quienes están cerca. Lot recibió la oportunidad de huir de Sodoma, pero su esposa, incapaz de desprenderse del pasado, miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Génesis 19:26 narra su destino con una simple frase. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Un solo instante de desobediencia, un solo acto de nostalgia por lo que debía dejar atrás, y su destino quedó sellado. Cada advertencia ignorada es una oportunidad perdida. Dios no obliga a nadie a escucharlo, pero sí deja claro cuáles son las consecuencias de endurecer el corazón. El joven rico recibió la invitación de Jesús para seguirlo, pero sus riquezas eran más importantes para él. Marcos 10:22 describe su reacción. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La tristeza de ese momento fue solo el principio. Su apego a lo temporal lo hizo perder lo eterno. No hay advertencia sin propósito. Cuando Dios muestra que alguien no es de fiar, cuando da señales de que una relación no es sana, cuando revela que hay caminos que llevan a la destrucción, no es para restringir, sino para proteger. El enemigo quiere cegar, quiere que se pase por alto lo que es evidente, que se minimicen las señales hasta que el daño sea irreversible. Pero Dios quiere que el corazón despierte, que la voz de su espíritu sea escuchada, que las advertencias sean tomadas en serio antes de que sea demasiado tarde. El discernimiento no es solo un don, es una responsabilidad. Cada persona es llamada a prestar atención, a velar, a no ignorar lo que Dios muestra. Porque quienes oyen su voz y siguen su dirección son los que caminan seguros. Y aunque el mundo no vea el peligro, aunque muchos elijan ignorarlo, aquellos que confían en Dios saben que su guía nunca es en vano. El amor y el odio no siempre se expresan con la misma intensidad. Mientras el amor se entrega sin reservas, el odio a menudo se oculta, se disfraza, se esconde detrás de gestos calculados y silencios estratégicos. Pero aunque las palabras intenten encubrirlo, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Dios no deja a sus hijos en la oscuridad. No permite que el engaño dure para siempre, porque su propósito no es solo revelarnos la maldad ajena, sino enseñarnos a caminar con sabiduría, a entender que no toda compañía es bendición, que no toda cercanía es sincera. No se trata de vivir con desconfianza, sino con discernimiento. A lo largo de la vida, es inevitable cruzarse con personas cuyo corazón está lleno de intenciones ocultas. Pero el peligro no está solo en ellos, sino en la decisión de ignorar lo que Dios ya ha señalado. Hay quienes se aferran a relaciones tóxicas,
justifican lo que es evidente, insisten en construir sobre cimientos que ya han demostrado ser inestables. Sin embargo, Dios no llama a sus hijos a la insistencia, sino a la prudencia. Jesús no se quedó con Judas para intentar cambiarlo. Sabía lo que había en su corazón, lo vio venir desde el principio, pero también sabía que no todos están dispuestos a transformar su vida. El odio silencioso no destruye de inmediato. Se filtra lentamente, desgasta, mina la confianza, siembra inseguridad. No es un ataque frontal, sino una sombra constante. Por eso, Dios advierte antes de que el daño sea irreversible. No hay advertencia sin propósito, no hay señal sin razón. Quien permanece ciego ante lo evidente no es porque Dios no haya hablado, sino porque ha decidido no escuchar. Proverbios 27:12 dice: el prudente ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. No es el enemigo quien tiene la última palabra, sino Dios. El daño que otros intentan hacer, Él lo convierte en testimonio. Las traiciones, la indiferencia, la envidia, la falsedad, todo lo que parecía destinado a destruir, en sus manos se convierte en el impulso para algo mayor. José no habría llegado al palacio sin antes haber sido vendido. David no habría subido al trono sin antes haber sido perseguido. Jesús no habría resucitado sin antes haber sido crucificado. Todo lo que el enemigo intenta usar para destruir, Dios lo redirige para elevar. Lo que Dios revela no es para generar temor, sino para dar dirección. No se trata de mirar hacia atrás con resentimiento, sino de avanzar con sabiduría. Hay puertas que deben cerrarse, hay personas que deben quedarse atrás, hay caminos que nunca debieron recorrerse. Pero lo más importante no es lo que se deja, sino lo que espera más adelante. Porque cuando Dios aparta, también prepara. Y cuando Él muestra quién no debe estar, es porque está a punto de llevar a un lugar donde solo pueden entrar quienes realmente han sido enviados por Él.